Tenemos ya un gran grupo de maestros vacunados. Nos falta algo de 115.000 maestros, por lo menos en la data que me dieron el día de ayer. Estamos conectados con vía Zoom con el profesor Juan Cadillo, ministro de Educación. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto de saludarte. ¿Cómo te encuentras? Acá estamos trabajando como todos los días al pie del cañón, ministro. Comencemos por lo que le preocupa mucho a la gente, que es el retorno a clases. O sea, ¿cuál es la información que tenemos? ¿En cuántos colegios se ha iniciado el regreso semipresencial? ¿Cuál es el plan que hay con respecto a esto? Bueno, tenemos 6.200 colegios que han iniciado ya los servicios educativos semipresenciales con 254.177 estudiantes y 18.185 docentes en 22 regiones de nuestro país. Y el día de hoy hemos estado en el Colegio Elizabeth Espejo, institución educativa inicial número 42. En realidad muy contentos de la forma en que ellos, o el entusiasmo de los maestros y de toda la comunidad educativa por el reinicio de esta estrategia semipresencial. Ahora, ¿cuál es la idea, ministro? Porque yo lo escuché hace unos días y me dio la impresión de que usted prefería tomarse las cosas con calma, de más bien pensar en un reinicio ordenado para el 2022 que hacer las cosas un poco a la loca este año, ¿no? Usar más bien este año para evaluar. Fue la impresión que me dio, no sé si, corríjame si tuve una impresión equivocada. Mira, en realidad vamos manejando escenarios. El primer escenario, del que seguro tú me escuchaste, era un escenario donde todavía no llegaban las vacunas. En este caso vemos que la estrategia del Ministerio de Salud va avanzando. Tenemos ya un gran grupo de maestros vacunados. Nos falta algo de 115.000 maestros, por lo menos en la data que me dieron el día de ayer. Nuestro objetivo es vacunar a todos los maestros lo más pronto posible. Y la otra estrategia es entregar la cantidad de información suficiente para que las personas puedan actuar y no simplemente los paralice el miedo. El gran inconveniente que por lo general hace que no hagamos las cosas es la falta de información. En ese sentido, venimos elaborando y diseñando un conjunto de cartillas que sean más ilustrativas. ¿En qué sentido? En realidad la normativa existe, los protocolos existen, vienen funcionando en nuestro país. Eso se refleja en que no hemos tenido incidentes de contagio en las escuelas que vienen funcionando o han sido mínimas realmente. Lo otro, que necesitamos que los maestros, los padres de familia y los estudiantes comprendan cuál es el funcionamiento dentro de las escuelas. También venimos elaborando una aplicación que sea mucho más sencilla, porque en realidad tenemos una aplicación que se llama SARES, que indica qué escuelas están habilitadas, en qué espacios geográficos, pero además queremos entregar una mayor cantidad de información, de tal manera que sea la comunidad educativa la que decida realmente dentro de esta estrategia segura, flexible, gradual y voluntaria. Ahora, el problema es que el regreso a clases no solamente supone, o sea, uno de los requisitos, digamos, es la vacunación de los maestros y el personal de educación que trabaja en los colegios, pero el otro es las condiciones de los colegios. Es decir, de alguna manera esta pandemia nos ha obligado a mirar la cruda realidad del Perú en términos de salud y también de educación. O sea, el reporte de que el 61% de los colegios públicos en Perú no tienen agua potable y hay una cantidad más o menos similar que no tiene servicios higiénicos adecuados, ¿es una condición para regresar a clases o no? O sea, ¿cómo van a regresar a clases si no hay agua en el colegio, digamos? Mira, hemos venido desarrollando el conjunto de estrategias. Aproximadamente se han presupuestado 401 millones para justamente brindar estas condiciones sanitarias a nivel nacional. También la adquisición de kits de higiene para, acá está el número, 54.495 locales. De esto se ha ejecutado 381.318.000 soles. Pero también es importante entender que se ha destinado 78 millones para la adquisición de mascarillas faciales, textiles y protectores faciales para el personal y para los estudiantes.
En realidad se viene desarrollando todo un esfuerzo muy intenso, muy fuerte para poder dotar de las condiciones mínimas de seguridad. Sabemos muy bien que coyunturalmente se ha venido pues arrastrando grandes problemas con respecto a la infraestructura educativa, también las condiciones de salubridad que nos limitan bastante como sistema. Estamos en realidad pensando diferente en cómo poder solucionar estos problemas. Como la vez pasada, bueno, creo que hace varios días me consultaste sobre la infraestructura educativa, ¿no? Y yo te respondí que en realidad la brecha en infraestructura era bien grande y que pasaba los 100.000 millones. Y en realidad tenemos que pensar diferente en cómo cerramos esta brecha. Es obvio que primero tenemos que partir por una adecuada gestión de los dineros y también gestión dentro de los territorios, reconociendo dónde se encuentran las mayores brechas. Pero lo siguiente es pensar también diferente. Esto implica, y lo estamos trabajando con PRONIET, que es el órgano ejecutor de la infraestructura dentro del Ministerio de Educación, para ver la posibilidad de construir sistemas modulares, de tal manera que en realidad se satisfagan las condiciones de durabilidad que tienen los edificios escolares. Eso también me han explicado que por qué cuesta tanto los expedientes técnicos, que en realidad se tiene que satisfacer un conjunto de condiciones para que los edificios no se caigan ante terremotos, aluviones y otras condiciones más que se puedan dar en nuestro territorio. Pero también a la vez tenemos que pensar en cómo podemos hacer estos sistemas mucho más modulares de bajo costo, de tal manera que cumplamos y podamos satisfacer las necesidades, ¿no? Y reduzcamos realmente esta brecha. Claro, porque eso es algo que yo sinceramente nunca entendí. Es decir, cuando se hace un proyecto para un colegio es como si fuera el primer colegio que se fuera a construir en la historia de la humanidad. Y ha habido experiencias, por ejemplo, en el gobierno militar hubo que cometió muchos errores, ¿no es cierto? Y hizo muchas cosas malas. Hay algunas cosas que deberían ser tomadas como referencia. Había el sistema de escuelas rurales del Perú, que funcionaba con el concepto modular, ¿no? O sea, no era que en cada lugar inventabas la arquitectura, sino que usabas módulos que, dependiendo de la zona, incluso del material de la región que podías usar para construir el colegio, ¿no? Y respetando, o sea, la sismicidad, o sea, digamos, todos los parámetros, ¿no? Si es una zona que llueve, por supuesto, el edificio va a ser distinto que una zona en la que no llueve, pero puedes tener módulos que te resuelven expedientes que llevan 2 años en 2 meses, ¿no? ¿O no? Como tú muy bien dices, Nicolás, es romper lo que ya el statu quo, ¿no? Es pensar diferente y es retar a los propios técnicos para conseguir justamente estos sistemas modulares. Nosotros venimos trabajando con el PRONIET y hemos iniciado este proceso de conversación de cómo podemos construir estos sistemas modulares, cómo podemos abaratar los costos, porque efectivamente en las regiones existe una enorme queja de los alcaldes que gastan 100.000, 200.000, 300.000 soles, por ejemplo, para desarrollar un expediente técnico. Creo que ya es hora de tomar al toro por las astas. Es importante reflexionar. También lo mismo sucede en los otros ministerios, en los procesos constructivos, y por lo tanto necesitamos pues trabajar coordinadamente y realmente apuntar hacia este elemento, ¿no? Cómo podemos homogeneizar los costos, cómo podemos construir estos sistemas modulares, pero a la vez también responder pues a los sistemas de Contraloría, por ejemplo, que indican que existe todo un conjunto de normativa que se tiene que respetar. Ahora, ministro, hay el tema de la vacunación, hay el tema de las, digamos, condiciones mínimas de sanidad en los colegios, pero estamos hablando de semipresencialidad. Y eso supone que, y eso así va a ser de aquí para adelante, ¿no es cierto? Parte importante de la educación de nuestros chicos va a ser no presencial, pero para eso necesitamos maestros con computadoras, o sea, con laptops, chicos con tablets, pero no solo con tablets, sino con programas, con conectividad, que ha sido uno de los problemas más serios desde que empezó la pandemia. ¿Cómo se va a enfrentar esto? En primer lugar, hay un decreto supremo que declara en emergencia el sistema educativo. Lo vamos a trabajar el 2021 y el 2022, básicamente en 6 ejes.
Y estos 6 ejes, el plan va a ser publicado ya este lunes próximo. Venimos trabajando intensamente en afinar. Aproximadamente va por 2.000 y picos millones, lo que nos va a costar este plan. Ya vamos cuantificando las actividades. Y en realidad no solo es el Ministerio de Educación el que tiene que resolver los problemas, porque no nos toca, por ejemplo, la parte de la conectividad, pero estamos impulsando esta conversación y este diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En realidad estamos en un sentido más proactivo, porque recién estamos 40 y picos días en la gestión y los problemas realmente necesitan ser solucionados. En ese sentido, pues es importante, hemos visto la red dorsal, por ejemplo, como una posibilidad de ampliar la cobertura. Estamos explorando alternativas de poder configurar nuestros satélites como posibilidades de poder ofrecer esta conectividad y formas alternativas, ¿no? En realidad, el proceso técnico también es un proceso relativamente complejo que demanda estudios, ¿no? Que eso es así como funciona básicamente el Estado, ¿no? Tú propones algo y esperas que al día siguiente esté solucionado, pero este proceso pues en realidad demanda vías para estudios, informes, que son lo normal, pero hay que acelerar estos procesos y eso es el intento que estamos desarrollando. Una persona amiga me contaba que estaba tramitando un expediente para una obra y el documento tenía que pasar de una oficina a otra, y cuando fue a ver por qué demoraban tanto, descubrió que la distancia entre las oficinas era 3,5 metros y ya llevaban demorándose 6 meses, o sea, 6 meses para recorrer 3,5 metros. Lamentablemente eso pasa, ¿no? Con la lentitud y la burocracia, que muchas veces, el ministro, está asociada a corrupción, ¿eh? Cuanto más complicado es el asunto, lo que estás haciendo es crear barreras para que vencer esas barreras tenga un precio, ¿no? Mira, en realidad yo pienso bien dentro del ministerio. Estamos tratando de crear una cultura organizacional y eso implica pues que todos los servidores tienen que pensar y colaborar en el trabajo que venimos desarrollando. La educación es clave y fundamental. A mí me alegra bastante que ya empecemos a hablar fuera simplemente de la salud, recupere el valor de la educación, ¿no? Tenemos que conversar sobre qué nuevas escuelas necesitamos, qué nuevas estrategias necesitamos, también sobre los maestros, sobre las estrategias que tienen que aplicar. Es muy importante el sentido de estandarización que hasta ahora se ha venido desarrollando, pero esa estandarización lamentablemente muchas veces mata la innovación, la creatividad de los maestros. Y es importante recuperar esa creatividad. Y hoy día, cuando estuve en esta institución educativa, número 42, de educación inicial, me dio tanta alegría porque vi que habían ganado varios premios, premio ambiental, premio sensorial, comunicación expresiva, autonomía, creatividad, incluso por el FONDEP, donde me hicieron recordar que cuando era presidente del FONDEP ellos también han ganado todo un premio. En realidad es así como se solucionan los problemas, cuando el maestro tiene iniciativa. Claro, pero lo que me resulta increíble, ministro, es que estemos discutiendo de los baños de los colegios, ¿no? Cuando deberíamos estar discutiendo de cómo hacemos para mejorar la calidad de nuestros maestros y sobre el contenido de la educación que se da en los colegios. Entonces, hablemos de los maestros. Se ha generado toda una controversia nuevamente con respecto a la evaluación de los docentes y hay gente que dice que te están presionando, ministro, para que tú bajes la valla, es decir, para que los requisitos sean menores, que sea más fácil lograr un nombramiento como maestro. ¿Cómo se va a manejar este asunto? Porque tenemos un problema real que hay que elevar el nivel de nuestros maestros, pero hay que ayudar a los maestros, ¿no? Para hacerlo, ¿no? A que su nivel mejore. Mira, en realidad he visto con sorpresa por redes sociales, me enviaron que había un informativo que había sacado justamente, había descontextualizado el trabajo. Exitosa. En realidad, dentro de las áreas donde se va trabajando, se generan informes y se generan alternativas de cómo mejorar el proceso, algo que me parece muy importante. ¿Y por qué me parece muy importante? Porque el statu quo, o sea, tal como vamos manejando los procesos, en realidad no se ha avanzado mucho. Tenemos aproximadamente 180,000 maestros contratados.
Entonces, un sistema que se precia, que quiere ser mejor, no puede tener tantos maestros contratados. Entonces, vamos por ahí, vamos a explorar y seguimos explorando en realidad otras alternativas, ver dentro de los tercios superiores de los institutos la posibilidad de que los maestros vayan a las zonas rurales y a aquellos puestos que no son coberturados y luego de 2 años puedan ser nombrados. Eso puede ser una estrategia que venimos explorando. Y en realidad así van apareciendo nuevas estrategias. Y yo creo que estamos en un momento donde el diálogo es clave e importante. Yo me alarmo cuando salen este tipo de mensajes donde quieren que el sistema se mantenga tal como está. Entonces ahí eso nos debe llamar a la alarma más bien, que simplemente se quiera mantener el sistema cuando este todavía no responde a las reales necesidades. Claro, porque se han dicho cosas como que en los exámenes, se ha dicho, ministro, como que en los exámenes se quiere eliminar las pruebas de comprensión lectora, de razonamiento lógico, y yo no podía creerlo simplemente, o sea, me decía, no puede ser, o sea, ¿está ocurriendo esto realmente? Mira, en realidad cuando vi ya el informe y la explicación, era que, no, en primer lugar, decir que no se va a eliminar, pero me gustó también la posibilidad que exploraba este informe, en el sentido de que ponía mucha presión de la carga de razonamiento verbal y matemático justamente en la propia prueba de manejo curricular y desempeño curricular. Y era una bonita alternativa de complejizar esas pruebas y para que tú la respondas, por ejemplo, tienes que efectivamente saber leerla, tener comprensión lectora y también ponían ejemplos y aspiraciones matemáticas. Entonces, en realidad este sentido de ver diferente las cosas es lo que debemos alentar. Mira, yo desde mi humilde experiencia, si hubiese mantenido el statu quo dentro de mi colegio de enseñar tal como me decía el propio sistema, en realidad no estaría acá hoy día. La posibilidad de salir y de ser hasta cierto punto referente en algunas cosas, justamente ha sido que he explorado alternativas de cómo hacer distintas las cosas. Y debemos acostumbrarnos dentro del sistema a poder debatir y realmente no ver que todo tiene que ser estático. Y en ese sentido, yo aliento más bien a todos los profesionales dentro del Ministerio de Educación a explorar nuevas alternativas, porque lo desarrollado hasta ahora tuvo sus resultados, pero no nos está permitiendo avanzar. Necesitamos un salto cualitativo mucho más importante. Claro, pero precisamente, y esto fue materia del debate que mucha gente no entendió en la huelga del año 2017, cuando se hablaba de las evaluaciones punitivas. Es evidente que se necesitaba y se necesita hacer una evaluación no solo de los maestros que están contratados y deberían acceder a nombramientos, sino una evaluación general de la situación de los maestros para saber cuáles son sus debilidades y cuáles son las áreas en las que hay que trabajar para tener mejores maestros, pero a la vez hay que ayudar a los maestros a que tengan las posibilidades y los recursos para mejorar. Acá recibimos muchísimas llamadas y mensajes de maestros que nos dicen, yo para poder pagar mi maestría o mi calificación he tenido que hacer de taxista. Uno me contaba que estuvo trabajando en una carnicería, uno en una panadería de madrugada para poder pagar. Eso no está bien, ministro. O sea, así no vamos a ayudar a que mejore el nivel de los maestros y va a depender de cada uno. Esta es nuestra realidad, ¿no? Y sobre ello estamos trabajando fuertemente en una estrategia orientada hacia el plano digital, aprovechando justamente estos aspectos híbridos. Te cuento un poco de cuál es nuestro sueño, ¿no? O sea, cuál es la visión de acá a 5 años. Si bien es cierto, nos gustaría que ya todo esté resuelto e implementado. Hablamos, por ejemplo, del currículum y queremos colocarle una capa STEAM. ¿Qué es STEAM o STEM, como dependiendo de la pronunciación? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. ¿Por qué necesitamos de estos elementos? Porque queremos convertir a los niños y niñas, a todos los peruanos y peruanas, en realidad en la posibilidad de que puedan resolver problemas. Y para resolver problemas es obvio que necesitamos de la ciencia, necesitamos de la tecnología, pero hay el término del ingenio, de la ingeniería, de la forma en que tú combinas diferentes elementos para resolver tu problema.
Pero una vez que encuentras esa solución, hay que estilizarla, y entonces ahí viene el plano artístico. Y para comunicar, para romper diferentes tipos de barreras comunicativas, utilizas la matemática, un elemento que extiende y desarrolla también tu cerebro. Y este elemento STEAM, a la vez queremos que toda la población entre dentro de un elemento de competitividad digital. ¿Y por qué hablamos de la competitividad digital? Porque justamente hemos visto que somos muy débiles en el plano digital, siempre estamos conscientes de nuestras materias primas, pero no nos damos cuenta que ya apareció la industria 4.0 y de repente algunos van a hablar de la 5.0, que es la nanotecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Incluso se está hablando de salir al espacio para explotar la luna. Mire, y nosotros seguimos pensando simplemente en que tenemos que explotar nuestros minerales y no nos damos cuenta del poder que nosotros tenemos, y justamente estamos viviendo un bono demográfico, y este bono demográfico de cada algunos años se va a acabar y tenemos más jóvenes, y por lo tanto tenemos que apostar por una educación totalmente diferente. Y esta competitividad digital empieza justamente por el Internet. Tenemos y estamos trabajando también para impulsar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a que amplíe la cobertura y la velocidad del Internet como elemento básico. El segundo elemento es convertir a nuestros dispositivos no solo en consumo, es decir, nuestros celulares, nuestras tablets, nuestras laptops, no solo sean para absorber la información, sino también sean para producir información y avanzar hacia el plano de desarrollo de sistemas que permitan justamente hacer el análisis, que nos permitan utilizar la inteligencia artificial. O sea, es pensar diferente, es decir, convertir estos dispositivos y convertir la lógica con la que trabajamos y dar un salto cualitativo. Pero a la vez también implica que hemos pensado en los centros comunitarios digitales. Los centros comunitarios, aprovechando los espacios que nos gusta relacionarnos a los peruanos. Estamos en comunidad pese a que había COVID y seguimos juntándonos, pero eso sí, respetando obviamente los protocolos. Y estos centros comunitarios, lo que queremos es que sean diferentes, o sea, no sean estandarizados, sino que algunos estén orientados al deporte, otros estén orientados a la parte de exploración de la agricultura, otros a la moda. Es decir, tenemos que ver que la población tiene que dedicarse en esta industria, que no necesariamente tiene que ser una gran industria, sino es una industria dirigida a las personas y a las organizaciones, a las empresas, para resolver sus problemas. Exitosa. Lo que queremos es que funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sobre esto crear un instituto de educación híbrida que dé la formación corta a las personas. Y esto es clave porque el propio sistema nos indica, y todo lo que, incluso la propia Contraloría, recogiendo la información del Ministerio de Educación, nos dice que muchos estudiantes han abandonado la escuela. Y es obvio que por más estrategias que tengamos no van a regresar. Y entonces necesitamos ofrecer alternativas, y estas alternativas están justamente en cursos cortos que puedan llevarlo a través de su celular, pero tengan un espacio también de práctica donde puedan ejercer justamente estos elementos tecnológicos con una orientación muy distinta. Y puede ser que aprovechemos la creación de aplicaciones, el análisis de datos, y hay chicos muy inteligentes que simplemente hay que darle la perspectiva y la mirada a chicos y chicas. Y también la lógica es que podamos orientar varios de estos programas a las niñas y niños, ¿no? Y a los jóvenes, Ministro, con el objetivo de que obtengan una mejor carrera, y a veces estos cursos cortos en realidad son los que ganan más. ¿Cómo hacer para esa idea de esta especie de revolución en la educación peruana se va a lograr desde donde estamos? Porque tendríamos que resolver primero el problema de la capacitación de nuestros maestros. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Lo vamos a seguir dejando en manos de cada uno? O sea, me olvidé contar un caso de una persona con la cual terminé, que lamentablemente falleció, pues terminé haciendo una amistad. Era maestro mozo. O sea, trabajaba de mozo porque lo que ganaba como maestro no le alcanzaba y no pudo perfeccionarse él, y trabajó de mozo para que su esposa, que también era maestra, pudiera perfeccionarse. Eso no está bien, ministro. Eso es lo primero que habría que cambiar. Mira, Nicolás, en realidad tienes toda la razón. Yo he visto con tristeza cómo maestros que son muy creativos, en realidad, justamente por trabajar por su familia, ¿no? Dejan de ser creativos, dejan de dejar
dejan mucho de lo que están haciendo por justamente buscar otras alternativas de trabajo y complementar a su ingreso familiar. Tenemos un gran embalse de necesidades. Es obvio que tenemos que mantener también a la vez el equilibrio fiscal, ¿no? Pero como les decía en algún momento a los congresistas, la Comisión de Educación es un diálogo nacional. Yo tengo la lección de que quiero que se incremente el presupuesto nacional orientado a educación. Pero es obvio que cuando vamos al MEF, lo que se ve es que tiene que haber un equilibrio fiscal. Y por lo tanto, ¿a quién le quito, no? ¿A quién le quito? ¿A cuál de los ministerios le quito el presupuesto para ponerlo en educación? Y entonces ahí la clave está en el diálogo, en que tenemos que encontrar puntos comunes justamente para orientar esos presupuestos a educación y entender que invertir en educación es invertir en nuestro presente e invertir en nuestro futuro. Y ahí es clave, ¿no? De contar lo que uno quiere hacer, de inspirar. Y ese es justamente mi objetivo en estas entrevistas en las que me dan oportunidad, más allá del plano de que a veces es muy menudo con respecto porque a lo se nos va la vida. A algunas cosas. Claro, se nos va la vida, ministro, en las menudencias, ¿no es cierto? En los conflictos así. Y nunca hay tiempo para discutir los asuntos que realmente importan, ¿no? Es decir, el otro día hablaba con una persona que me decía porque yo siempre hago el comentario que en el Perú vas 11 años al colegio, terminas el colegio y no puedes entrar a la universidad porque no estás calificado, no puedes trabajar porque no sabes hacer nada, no puedes resolver un geniograma porque la educación memorística que te han dado ni siquiera para eso te sirve, no sabes pensar porque no sabes usar tu cabeza ni tomar decisiones y encima en muchos casos eres hasta una persona intolerante, o sea, ni siquiera educación cívica has recibido. Entonces, venimos de décadas de fracaso de la educación peruana. Entonces, la pregunta es cómo salir de ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso? O sea, resolver los problemas de infraestructura, está claro. Retornar con la educación semipresencial de manera responsable. ¿Y qué más? O sea, ¿cuál es el otro paso? Meterle, porque como hay que priorizar en algún lado, que hay que priorizar. ¿Por qué no priorizamos en los maestros? En invertir en los maestros, en levantar el nivel de nuestros maestros. Exacto, concuerdo contigo. Pero a la vez también es importante el plano de la innovación, creer en las personas. Por lo general siempre vemos o nos queremos abrir al mundo externo, a los otros países, a los otros sistemas educativos, pero a la vez también nos hemos olvidado que existe potencialidades ya realizadas en nuestro país. Como te contaba, he estado en el colegio, este jardín número 42, esta escuela de educación inicial, número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín, donde me quedé impresionado, o sea, cómo han podido construir y mejorar el colegio en base a gestión, en base a premios, y abrirse y mostrar lo que tiene. Es algo como institución activa a lo que yo realicé en mi escuela y lo que realizan diferentes maestros en nuestro país. En realidad existen muchas experiencias, muchos quieren ayudarnos, pero el sistema no está construido para aprovechar esas experiencias de los maestros. Por lo general queremos cosas muy validadas, donde todo sea certero. Así como en las construcciones que invertimos 100, 200 mil soles en construir un edificio que, entre comillas, no se va a caer, también queremos hacer cuando traemos experiencias, queremos que estén totalmente validadas. Y nos olvidamos de que en nuestro país existe esta creatividad, pero nunca ha habido la inversión necesaria para la innovación educativa, para confiar en los colegios, para confiar en los maestros. Y esto también es un elemento clave. Nosotros queremos hacer gestión del conocimiento y gestión del conocimiento pedagógico. Y estaba hablando con varias organizaciones cooperantes y también les contaba, ¿no? Nuestro objetivo es recoger, por ejemplo, todas las experiencias que se han desarrollado en nuestro país sobre lectura, sobre matemáticas, sobre valores, sobre cuidado de la naturaleza. Hay enormes experiencias que se han venido y se ha venido pues invirtiendo en estas experiencias y se tienen resultados
pero pareciera que cuando llega una nueva gestión se olvida de todo eso y se quedan en el anonimato, ¿no? Lo que hemos pedido es que nos faciliten sus estudios y realmente crear un repositorio de toda la experiencia educativa en nuestro país. He pedido también a los que construyen los sistemas que puedan realizar este proceso. Ya vienen explorando una plataforma en la cual tenemos que colocar o curar todos estos contenidos, porque así se avanza. Cuando tú no te olvidas de lo que has aprendido, es como realmente puedes avanzar a un siguiente nivel. Cuando tú logras sistematizar lo que vas avanzando, es que saltas a un nuevo nivel y no simplemente vuelves a reinventar la rueda, que es algo que ha sucedido ahora, en nuestro sistema. Tengo, ministro, un montón de preguntas que tienen que ver con la actualidad. La primera es reiterar este tema de la meritocracia en el nombramiento de los maestros. Esto es algo a la que tu gestión no está renunciando, ¿no es cierto? O sea, como ¿eso está siquiera en discusión? No, en realidad no está en discusión. Nuestro objetivo es justamente encontrar a los mejores maestros, pero a la vez tenemos que reconocer que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento disciplinar y general, que es clave e importante, pero a la vez también hay un conocimiento pedagógico que es necesario rescatar. Y cuando encontremos ese equilibrio entre estos dos conocimientos es cuando tú detectas a un buen maestro. Yo te cuento por mi propia experiencia que era muy bueno en el pedagógico donde empecé mis estudios, y cuando salí, bueno, fui el primero de mi promoción, pero cuando fui a trabajar esos conocimientos teóricos no me servían de mucho. En realidad, en mi casa y en mi familia era maestra y ellos fueron los que me guiaron para poder obtener ese conocimiento pedagógico clave para poder desempeñarme dentro de la primera escuelita rural donde trabajé. Entonces, como te digo, no debemos renunciar a explorar nuevas alternativas. Y estas alternativas a veces parecieran difíciles de entender en el sentido de inamovilidad del sistema, ¿no? Y ahí es donde realmente tenemos que actuar. Encontremos nuevas formas de trabajar, encontremos nuevas formas de capacitar. En realidad, la pandemia nos ha traído la virtualidad, pero también a la vez la presencialidad. Entonces, juntemos la virtualidad con la presencialidad y ahí aparece la semipresencialidad. También exploremos las mismas alternativas para nuestros estudiantes. Creo que un elemento clave es volver a las escuelas con la suficiente cantidad de información. El Ministerio de Educación tiene que seguir invirtiendo y tiene que decirle al Ministerio de Economía y Finanzas que necesitamos más presupuesto, y así que cuando superemos esta pandemia, pues realmente el presupuesto, y con el mismo esfuerzo que hemos puesto en la salud, tenemos que ponerlo por educación, y eso es un elemento clave. Yo le he dicho a todos los ministros que te han antecedido, Juan, en la cartera, lo mismo, que cada vez que llegue el ministro de Educación a visitar al ministro de Economía, el ministro de Economía saca sus pastillas para la migraña porque va a terminar con dolor de cabeza, porque va a ser una pesadilla el ministro de Economía ahí fastidiando porque necesita más plata para resolver los problemas del país. Ahora, la gente pregunta, si se pudiera resumir, ¿cómo se va a manejar el retorno a clases? O sea, ¿cuál es la idea, cuál es el plan, si se puede sintetizar en un minuto? Bueno, el plan es seguir la estrategia segura, flexible, gradual y voluntaria. El Ministerio de Educación viene invirtiendo y viene trabajando con los directores para ofrecer los servicios sanitarios requeridos, es decir, los lavaderos, y también dar los kits de protección. El siguiente elemento es afianzar los protocolos que se tienen que seguir, por ejemplo, las modalidades, turnos, número de estudiantes que tienen que caben dentro de un aula, cuánto personal va a atender dentro de esa aula, saber detectar a aquellas personas vulnerables. También elaborar en realidad el plan de retorno, que implica cuántos días se va a asistir, en qué turno se va a asistir, si se va a asistir un solo día, si se va a hacer 2 días, 3 días, hasta 4 días. Hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es aprendiendo, porque sabemos muy bien que el virus no se va a ir, y va a estar por lo menos todo el próximo año. Y por lo tanto no debemos tener pánico o miedo cuando de repente surge algún elemento de infección dentro de las escuelas. Y esto nos lo han enseñado los otros sistemas de retorno, los que han retornado, ¿no? Que nos dan luces de cómo este proceso es totalmente natural. En cambio acá aparece una alerta y pareciera que el mundo se nos cae, ¿no?
Y esto en realidad no es así. Los protocolos vienen funcionando y por lo tanto, para que esto siga el mismo proceso, hay que seguir preparando a los maestros, hay que trabajar con los padres de familia y también con los estudiantes para que en los primeros síntomas de alarma, pues rápidamente el sistema cree una burbuja que proteja a toda la escuela. Ahora, hay padres de familia, el señor Trejo ha anunciado que van a hacer una protesta de padres de familia que se oponen al retorno a clases. Pero ustedes tienen un diálogo con ellos, porque cuando te escucha, Juan, pensaría, no están hablando, no están conectados. Mira, en realidad hemos abierto ya el diálogo las semanas anteriores con varias organizaciones que están en contra, como también aquellas que están a favor del retorno. Es obvio que tenemos que ir entendiendo sus miedos, pero a la vez, como sistema, nos damos cuenta de las enormes pérdidas que implica el cierre de los colegios, ¿no? Y estas alarmas nos ha alcanzado UNICEF, el Banco Mundial, y en realidad son cuestiones que el ministerio tiene que atender. Pero a la vez también lo que nos enseñan los otros países es que se puede retornar, que las escuelas son relativamente seguras, no 100% seguras, pero es obvio que tienen mucha más seguridad. Y hay que en realidad ver alternativas y hay que aprender. Y si nosotros no aprendemos, ¿cómo el próximo año vamos a intentar volver a la semipresencialidad o a la presencialidad si es que no hemos piloteado y no hemos intentado determinadas formas de retorno? Es obvio que podemos equivocarnos, va a haber errores y cualquier sistema es perfectible. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación estamos haciendo y damos toda la seguridad para que este proceso sea lo más seguro. Invitamos a todos los maestros y a todo el personal de servicio, auxiliares, a estar vacunados. Un elemento clave es la vacunación. Y también para los padres de familia y niños, aquellas personas mayores de 50 años que todavía no se han vacunado, por favor, la idea es que los lleven porque hay vacunas suficientes para poder vacunarlos. Y en realidad esta población mayor de 50 años es la que está o tiene mayor riesgo y eso es importante tenerlo claro. Ahora, esto va a funcionar. Es clave la protección. Esto va a funcionar, lo del retorno para institutos y universidades. Es decir, ¿es la misma estrategia la que se va a seguir? Sí, en el caso de los institutos tenía por ahí unos datos que en este momento se me han escapado, pero ya hay algunos institutos de educación superior técnica que vienen retornando, no son muchos tampoco. En el caso de las universidades se trabaja en función de los ciclos. Entonces, pero también hemos puesto ya al número de maestros y personal, hemos enviado ya la base de datos para que el Ministerio de Salud pueda ya vacunarlos en la próxima semana y además la gran ventaja es que se va bajando gradualmente las edades, ¿no? Por lo tanto, ya cada vez hay menos personas que todavía no tienen la vacuna. La idea es ofrecer la mayor cantidad de información para dejar de tener miedo a la vacuna, ¿no? Ahora, ministro, ¿quién va a decidir si un colegio o un instituto o universidad está apto para regresar a la semipresencialidad? O sea, tiene que haber un filtro. En el caso de las universidades, básicamente son autónomos, presentan su plan al ministerio. En el caso, sí, de las escuelas y de los institutos, primero están registrados en el SARES, que es una especie de habilitador territorial que le indica a las escuelas si se puede abrir bajo las condiciones epidemiológicas. Lo segundo es que una vez que se tiene esas condiciones como apto, aproximadamente el 73% de las escuelas, si es que no me equivoco, pero va por ese número, ya están habilitadas. Entonces, pasado ese proceso, es la propia comunidad educativa la que se pone de acuerdo y revisa su infraestructura. Entonces, el siguiente paso es garantizar que efectivamente se cuenta con los elementos de bioseguridad y también con estos elementos sanitarios, ¿no? Es decir, el agua y el desagüe. Una vez superado esto, la comunidad se organiza y ve cuántos profesores realmente pueden regresar, cuál va a ser la estrategia de los turnos que se van a asumir, los horarios en que se va a volver. A la vez se hace un mapeo de los estudiantes, entonces qué estudiantes son vulnerables, porque efectivamente hay estudiantes que sí lo son, porque tienen comorbilidades, por ejemplo, y va armando su plan. Luego este plan es presentado a la OGEL y la OGEL es la que aprueba. Y también para eso ya se tiene todo un formato. En realidad se ha venido trabajando a lo largo del tiempo
Y como te estaba contando, lo ideal ahora es que toda esa información sea lo más digerible posible para una mayor cantidad de población. Ahora, acá me escriben, usted acaba de hablar, acabas de hablar, Juan, de las UGELs, y me dicen que hay casos de corrupción, que hay corrupción en el Ministerio de Educación, que ha habido durante años corrupción en las UGELs. ¿Cómo se va a eliminar la lacra de la corrupción que es transversal a la sociedad peruana y de la que no está exenta el Ministerio de Educación? Bueno, en realidad vamos abordando con un sentido cada vez más crítico de enterarnos dónde están esos cuellos de botella. El siguiente elemento es que vamos desarrollando también dentro de la emergencia aspectos orientados a poder ofrecer más plazas con respecto a la descentralización y también ir identificando aquellos UGELs que tienen mayores problemas para poder realizar algún tipo de intervención. Por lo general, siempre hay que tener mucho cuidado cuando generalizamos, ¿no? O sea, hay personas efectivamente que son corruptas. Lo malo es que el proceso de generalización es el que crea un halo donde no se puede trabajar y existe la desconfianza, ¿no? De que seas honesto o seas corrupto, al final tú vas a ser afectado. Y eso no debería ser el pensamiento, sino la idea es saber identificar y poder diferenciar, ¿no? Estos elementos que realmente malogran el sistema. Una última pregunta, maestro, profesor. El tema del SUTEP y el FENATE. O sea, el Ministerio de Trabajo le ha dado el reconocimiento al FENATE. ¿Cómo se va a manejar eso? En este momento, ¿el Ministerio de Educación está reuniéndose con ambas organizaciones? O sea, ¿cómo se está manejando esta situación? Bueno, en primer lugar, una vez que las organizaciones sindicales son reconocidas, lo siguiente es que nos tenemos que reunir obligatoriamente, y este proceso lo hemos hecho con todos los sindicatos que tiene el Ministerio de Educación. Y dentro de ellos está el SUTE y el FENATE, ¿no? Existe un conjunto de normativas que nos indican con quién debemos trabajar primero y con quién debemos trabajar después, y esto básicamente es regulado normativamente, y nosotros estamos cumpliendo la normativa. O sea, eso va a ser una dificultad, ¿no? Difícil de manejar. ¿Juan Cadillo está inscrito en alguno de estos dos sindicatos en este momento? No, no he sido profesor sindicalizado. Conozco a ambos sindicatos, he visto a varias personas de los sindicatos porque en mi función como capacitador he sido invitado por diferentes organizaciones. En realidad, para mí es trabajar con otros maestros, ¿no? Y en ese sentido hay la predisposición justamente de apoyarlos en sus reclamos sindicales, que son muy justos. Pero eso también demanda pues una gestión, por ejemplo, en el caso remunerativo ante el MEF, ¿no? Que implica pues hacer mayor esfuerzo, a sumar, a poder impulsar justamente estos reclamos, porque lo que queremos es justamente la mejora de las condiciones, tanto los maestros como también del otro personal, ¿no? Que son los administrativos, los auxiliares y los que trabajan dentro del propio Ministerio de Educación. Creo que es importante tener sueldos justos, pero a la vez también tener una buena cultura organizacional de la cual depende la calidad educativa. Muchas gracias al ministro de Educación por habernos atendido extensamente esta mañana. Yo sé, Juan, que hay mucha gente que quisiera que nos involucremos en todo lo que es la controversia del momento, pero yo creo que si le damos a la educación la importancia que debería tener, como la tiene en cualquier país que pretenda convertirse en un país del primer mundo, es tratar con seriedad y con profundidad el gravísimo reto que tenemos, el gran reto que tenemos de mejorar nuestra educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y como tú muy bien lo has dicho, necesitamos apostar, romper esas barreras ideológicas, políticas, para construir una educación de calidad, y en ese sentido esta gestión está abierta para ello. Muchas gracias.